Hola Piscis, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Estamos en tu horóscopo semanal. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Gracias por acompañarnos. Cada vez que tú nos ves allí, sin querer queriendo, estás ayudando a nuestro refugio de animalitos. Así que el universo te bendiga. Para lecturas privadas, en mi primer comentario de descripción está el link de contacto. Muchas bendiciones en tu camino. Tenemos la carta del 4 de bastos, la torre y el 3 de oros o 3 de pentáculos, ¿ok? Como siempre en nuestras lecturas semanales, el arcángel Metatrón abre esta semana y te dice lo siguiente. Querido Piscis, hoy renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y de alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Mira qué mensaje tan bonito, tan especial. Por eso vamos a escribir y a decretar en los comentarios renuevo energías, ¿ok? Renuevo energías. Bueno, tenemos esta carta del 4 de bastos y veo que vas a estar en una especie de fiesta o de celebración. Vas a estar también con algún tipo de reencuentro. Te veo que vas a estar como en un evento social o en un evento de comunidad. Puede tener que ver también con la familia que se reencuentra en alguna especie de festejo. Sí, hay algo bueno, algo bonito que se va a estar celebrando próximamente. Y yo siento que va a ser bueno para ti en el sentido de que te va a como permitir también reencontrarte con gente a la que tú quieres decirle cosas buenas, ¿sí? Porque a veces uno de pronto no solamente tiene ahí atorado en la garganta como lo negativo, como lo malo, sino que también a veces tenemos cosas bonitas pendientes por decir y también hay gente que tiene situaciones o cosas buenas para decirnos a nosotros. Entonces veo que vas a estar en una situación así. Así que estos no son días como de ponernos en esa posición de hongo, en esa posición de champiñón de yo no quiero ver a nadie o me voy a mantener en mi cueva. No, todo lo contrario. Es un momento de como de compartir con otras personas porque esa energía buena, bonita, de gente que es vitamina, te va a permitir recargarte a ti. Así que, bueno, enhorabuena por este espacio que vas a estar teniendo. Mira que de hecho aquí está representado el quinto chakra, ¿sí? El chakra de la garganta, que conecta mucho con el yo hablo, yo puedo comunicar, yo puedo decir, yo puedo expresar. Veo que de pronto hay muchas cosas que quisieras decirle a gente cercana a ti, amigos, a familiares, y que no se te pase esta oportunidad, ¿vale? Tenemos esta carta de la torre y esta es una carta importante porque hay gente que netamente lo ve como desde una parte negativa, pero yo pienso que toda tormenta siempre nos da la posibilidad de reconstruirnos. De hecho es interesante porque el chakra más alto de todos, el séptimo chakra, el chakra de nuestra corona, eh, es el que está como correspondiente de una carta que la gente considera fea. Y yo la verdad pienso que es que cuando uno toca fondo, como quizá a ti te está pasando en muchas circunstancias, en esos momentos donde uno siente que caramba, más para abajo no puedo estar cayendo en la vida, en esos momentos es donde uno comienza a conectar con la parte espiritual. Sí, hay gente que mientras todo va bien, no se acuerda de la parte espiritual. Y eso nos ha pasado a todos, que por soberbia, por orgullo, por incredulidad, por escepticismo, por ego, por vanidad, en las buenas no nos acordamos de nuestra parte espiritual. Entonces yo siento que hay una circunstancia que está siendo fuerte para ti
o que va a ser fuerte, pero que te va a permitir como conectar con esta parte espiritual. La torre en mi caso también me habla de, o sea, esto no está explicado aquí, pero sí en otras partes en las que he estudiado. em, Tiene que ver mucho con el que se caigan como esas estructuras mentales que a veces no nos han permitido avanzar. Siento por la carta que está al lado, en esta parte izquierda, ese cuatro de bastos del que hablábamos, que había como cierta barrera entre tú y o alguna persona o algunas personas de tu familia o algunos amigos. O sea, hay gente importante con la que tú has venido sintiendo como cierta barrera, cierto muro, y tú no has entendido por qué. O bueno, puede que tú sí sepas el por qué, pero siento que esa barrera cae y la relación entre ustedes comienza nuevamente a fluir. Esto puede ser con la familia, con los amigos, con la pareja, incluso en el ambiente laboral, porque mira que esta carta del cuatro de bastos también es una carta que nos evoca mucho el trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, la verdad yo le siento una energía buena. O sea, yo no siento que la torre aquí nos venga a hablar de destrucción. Más bien vengo o siento que tiene que ver con la caída de estructuras mentales que no te permitían sentirte bien con alguien más, con algún tipo de grupo. Eres una persona de la cual muchos tienen que aprender. O sea, tú eres como muy bueno, como muy sabio en lo que haces en tu parte como material. El 3 de oros me indica que eres una persona que tiene habilidades que otros quisieran tener, ¿sí? Pero esas habilidades también hay que enseñarlas. Y también veo que tienes una capacidad de aprender muy fácil cuando tú te la propones. Sí, también esta carta me habla de mucha determinación. Hay algo en lo cual tú vas a estar trabajando en equipo y te vas a estar dando cuenta de que al hacerlo, las cosas se te van a dar de una manera mucho más prácticas, mucho más fáciles, ¿vale? Entonces me parece súper bonito. Puede ser que en estos días también recibas algún tipo de reconocimiento o alguna persona se acerque y te felicite por tu trabajo o te diga que quiere aprender determinada cosa de ti porque ha visto tu trabajo y te considera muy bueno o precisamente por ello quiera como contratarte. Sí, o contratar tus servicios. Entonces veo que eres alguien que destaca, ¿sí? Tu arcano amigo en este momento, la carta de las de copas, ¿sí? La carta de las de copas, cuando está invertida, es una carta que, bueno, algunos lo tomarían mal, pero yo realmente siento que cuando las de copas sale invertido nos habla más que todo desde la finalización de algún tipo de logro que nos costó bastante a nivel emocional. Sí, esos logros que a veces uno le tiene que meter tanto la ficha que nos desgastan, pero que cuando tú los obtienes, tú sientes como una plenitud y una satisfacción enorme. Entonces tu arcano amigo te dice que los logros que has obtenido han sido porque has sido muy determinado, porque has sido una persona muy valiente, muy esforzada, porque has sido una persona que a pesar de ser un elemento de agua, no ha permitido que las emociones le impidan como tener claros sus metas, tener claros sus objetivos, ¿vale? Entonces eso la verdad es que es de admirar. Tal vez si tú no estás en este momento finalizando ningún tipo de logro, ningún tipo de objetivo, esta carta nos dice precisamente eso, que no permitamos que la parte emocional se nos convierta como en un distractor durante estos próximos días de todo aquello que queramos como obtener en nuestra parte profesional, en nuestros sueños, en nuestras metas financieras, sino que todo lo contrario, incluso de las piedras que te lancen, incluso de las dificultades, aprendas a sacar como esa motivación para poder avanzar, para poder como sacar todos y cada uno de los objetivos que tienes en mente adelante, ¿vale? Entonces esa es como
la principal recomendación que te deja este as de copas allí en esa posición invertida. Veamos qué te quiere decir este oráculo del amor. ¿Qué más tiene para decirle a mis Piscis? ¿Qué consejo necesita Piscis escuchar? Y para esta semana importante, te dicen que es muy importante que decidas exactamente lo que tú quieres ver manifestado en tu vida, en tu relación si es que ya la tienes, o en tu próxima pareja, vínculo o conexión si es que estás soltero. Esto es importante y cuando sale esta carta, yo les recomiendo que busquen la carta al universo. Puede ser en mi canal, perdón, en mi canal, no en el de Luz Cuántica. Les voy a hacer un video sobre la carta al universo. Porque cuando nos sale esta carta del oráculo es porque quizá no estamos siendo tan específicos al momento de pedirle al universo y a nuestros guías en el área del amor. ¿Sí? Entonces te dicen que seas como un poquito más específico. Por ejemplo, yo quiero un hombre que sea tierno, leal, animalista, trabajador, responsable, que le guste ir al gimnasio, que le guste cocinar, o sea, como que muy detallada. Y si ya tengo mi pareja, entonces como detallar eso que yo quiero ver en él o en ella. Signos que sean como claves en estos días, tenemos signos de fuego, en especial al signo de Aries, también tendríamos a signos de tierra como Capricornio, Virgo, Tauro, por acá tenemos a todos los signos de agua como tú, a Cáncer, Escorpio y a otros Piscis. Números que para, letras, perdón, que sean para ti señales estos días. Por acá tenemos enredados a la N y a la D. D, N, P, V, A. Tenemos a la B grande, a la M, a la E y a la S. Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Y números claves estos días para ti, el 42, el 33, el 71 y el 48. ¿Listo? Te ayudarán muchísimo estos números en estos días. Esta ha sido tu lectura, suscríbete, déjame un like, un comentario, te quiero mucho y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.